Era una invisible ama de llaves Omega, contenta con ser la sombra detrás de su mejor amiga, la ambiciosa influencer Chloe Hayes. Chloe es la estrella del grupo, convencida de que será la luna descolorida del rey Lycan. Pero cuando llega el temido rey, Julian Vance, el destino rompe todas las expectativas. Una colisión accidental en un frío garaje desencadena un vínculo innegable. No con Chloe, sino con Clara. En un ataque de celos públicos, Chloe abofetea a su amiga, una agresión que se vuelve viral. Pero mientras Clara sangra, la furia del rey estalla. No solo protege a Clara, sino que la marca. Y al hacerlo, despierta un poder que los salvará a todos o la destruirá primero a ella. Capítulo 1. La Omega Invisible. Clara Pérez se movía por la casa de la manada Stone Ridge como un fantasma. Era una habilidad que había perfeccionado durante 22 años para estar presente, pero completamente invisible. Su uniforme gris de Omega estaba diseñado para mimetizarse con la fría piedra y la madera pulida de la mansión, y sus zapatos de suela blanda no hacían ruido en el suelo. Estaba fregando una marca persistente en el zócalo del gran salón, con su cabello oscuro cayendo hacia adelante para ocultar su rostro, cuando un grupo de guerreros de la manada pasó por delante. Eran ruidosos y bulliciosos, sus pesadas botas resonaban en el mármol, y su conversación fluía a su alrededor y a través de ella como si fuera un mueble. Estaba acostumbrada a ello. Como ama de llaves Omega, formaba parte del fondo, el motor silencioso que mantenía la manada en funcionamiento. Rellenaba el café, lavaba los uniformes y pulía la plata. Todo ello mientras se hacía lo más pequeña posible. Hacía tiempo que había aceptado su invisibilidad. La pesada puerta de roble de la biblioteca se abrió de golpe, y el aroma de un perfume caro y laca para el pelo inundó el pasillo, ahogando el olor a limón del abrillantador. Clara, oh, dioses, ahí estás. Chloe Hayes descendió como un colorido torbellino, con el teléfono ya en alto, grabando. La brillante luz de la pantalla contrastaba con la tenue luz matinal del pasillo. Hola chicos, estoy poniéndome al día con mi mejor amiga Clara. Ella es el corazón de esta casa de la manada. En serio, no puedo vivir sin ella. Clara se estremeció y levantó la mano para protegerse la cara. Chloe, por favor, estoy trabajando. Estoy hecha un desastre. Chloe hizo un gesto de desprecio con la mano y sus dedos perfectamente cuidados tocaron la pantalla para detener la grabación. Cariño, para. Siempre estás adorable. Ahora te necesito. ¿Cuál grita futura luna ore? ¿El traje rojo carmesí o el de seda verde esmeralda? Giró su teléfono, mostrando un rápido montaje de sí misma con diferentes atuendos, cada uno más impresionante y caro que el anterior. Clara miró los vestidos y luego volvió a mirar el rostro impecable y emocionado de su amiga. Chloe era guapa, popular y ambiciosa. Como beta de alto rango con un título de la Universidad de Crestwood y un número de seguidores en las redes sociales que rivalizaba con el de la mayoría de las celebridades, era, por lógica, la única opción para el rey Lycan que estaba a punto de llegar. Había pasado el último mes difundiendo su idoneidad a su 500.000 de seguidores. El verde, dijo Clara en voz baja. Combina con tus ojos, ¿verdad? Exactamente lo que estaba pensando. Chloe zumbó, ya escribiendo un nuevo pie de foto. Esto es todo, Clara. Este es el día en que todo cambia. El rey Lycan, Julian Vance, ¿te lo imaginas? Dicen que es intenso, brutal, pero eso es lo que necesita un rey. Necesita una luna fuerte, alguien que esté a su lado, una compañera. Hizo una pausa y su sonrisa se tensó ligeramente. No una pequeña omega frágil. Las palabras no pretendían ser crueles. No directamente, pero dolían. Clara solo asintió con la cabeza y cogió su cubo de limpieza. Lo harás genial, Chloe. Eres todo lo que Luna debería ser. Por supuesto que lo soy, dijo Chloe con su confianza como escudo. Ahora tengo que irme. La ceremonia de bienvenida es dentro de 1 hora. ¿Vas a estar allí? A los Omegas se les asigna la cocina para preparar el banquete, recitó Clara. No se nos permite estar en la bienvenida. Claro. Bueno, Chloe sacudió el pelo.
Te veré después de conocerlo. Se alejó apresuradamente, dejando a Clara sola en el repentino silencio, con el aroma de su perfume aún flotando en el aire. Clara terminó en el vestíbulo y se dirigió a la cocina, una caverna enorme y llena de vapor, ruido y actividad frenética. La Omega Alpha Martha ladraba órdenes. Pérez, deja de soñar despierta. Necesitamos las bandejas de aperitivos en el entresuelo del salón principal ahora mismo. Clara asintió con el corazón encogido. El entresuelo. Estaría a la vista. Cargó las pesadas bandejas de plata con las manos temblorosas. Cuando se abrieron las puertas del ascensor de servicio, se encontraba en un pequeño rincón en sombra, con vistas al gran vestíbulo. Debajo, toda la manada estaba reunida. El Alpha Marcus estaba al frente con Chloe justo detrás de él, radiante con su vestido verde esmeralda. Entonces las grandes puertas de roble de la casa de la manada se abrieron. Se hizo un silencio pesado y absoluto. Dos guardias enormes entraron, pero los ojos de Clara se fijaron en el hombre que los seguía. Al igual que el rey Julian Vance, no era solo un lobo. Era una forma humana creada por la tormenta. Su poder emanaba de él en ondas aplastantes y palpables que hacían que el aire se sintiera enrarecido. Era aterrador. Ignoró el saludo del alfa. Ignoró a toda la fila de bienvenida. Levantó la cabeza bruscamente y recorrió la sala con la mirada con la intensidad de un depredador. No estaba allí para una ceremonia. Estaba cazando. Clara se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza, y su loba interior gimiendo. «Escóndete, escóndete, escóndete». Sus ojos, negros como la noche, escudriñaron la sala, pasando por encima de los guerreros, los ancianos e incluso Chloe. Entonces, de forma imposible, su mirada se fijó en el entresuelo, y sus ojos encontraron las sombras donde se escondía Clara. Dejó de respirar y luego gruñó, un sonido grave y posesivo que resonó no solo en la sala, sino en los huesos de ella. Capítulo 2. El Rey Temido. El gruñido no era solo un sonido. Era una fuerza física que sacudió el gran salón, una ola de poder posesivo en estado puro que vibró en la piedra y en los huesos de todos los lobos presentes. Abajo, en el vestíbulo, toda la manada de Stone Ridge se estremeció, los alfas apartaron la mirada. Los guerreros se tensaron y los betas reunidos inclinaron la cabeza en señal de sumisión. Chloe Hayes, radiante con su vestido esmeralda, se quedó paralizada, con su sonrisa ensayada vacilante. El rey no la estaba mirando. No estaba mirando a nadie de la fila de bienvenida. Su mirada permanecía fija en el entrepiso en sombras, clavada en el nicho de servicio donde se escondía Clara. Entonces se movió. No caminó. Se acercó sigilosamente, pasando por alto al Alpha Marcus y la mano que le ofrecía para saludarlo como si no fueran nada. Se movía con una gracia fluida aterradora, sus largas zancadas acortando la distancia hasta la gran escalera. Su majestad. La voz de Chloe, brillante y aguda, rompió el silencio. Dio medio paso adelante, interponiéndose en su camino. Rey Julian, soy Chloe Hayes, jefa de relaciones con las manadas. En nombre de la manada Stone Ridge, le doy la bienvenida formalmente. Él no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente levantó una mano. Un gesto silencioso y desdeñoso que la interrumpió a mitad de la frase. El desaire público fue tan descarado, tan absoluto, que una ola de susurros mortificados se extendió entre la multitud. El rostro de Chloe, listo para salir en televisión momentos antes, se contorsionó en una máscara de humillación y conmoción. Clara, que observaba desde arriba, sintió que su sangre se helaba. Él venía a por ella. Sus instintos omega le gritaban que huyera, que se hiciera más pequeña, que desapareciera. Sus manos, resbaladizas por el sudor nervioso, forcejearon con la pesada bandeja de plata. Esta se inclinó y con un estruendo ensordecedor y resonante. Todos los aperitivos y la cristalería se estrellaron contra el suelo de mármol del entresuelo. El sonido rompió el tenso silencio. Clara se atragantó con un sollozo y cayó de rodillas, con las manos revolviendo inútilmente entre los cristales rotos y la comida esparcida.
lo siento mucho, lo limpiaré, lo siento mucho. Un par de botas negras pulidas se detuvieron a pocos centímetros de sus manos frenéticas. Ella se quedó paralizada. El aroma de él la envolvió. El aire frío de la noche y un fuerte crepitar eléctrico de ozono. Era el olor de una tormenta que se avecinaba. Lentamente, aterrorizada, levantó la cabeza. El rey Julian Vance se alzaba sobre ella, un gigante que bloqueaba la luz. No estaba mirando el desastre. La miraba a ella. Sus ojos, que habían sido espejos negros en el vestíbulo, ahora brillaban desde dentro con una luz dorada y fundida como la de un lobo. La estudiaba, no con ira, sino con una intensidad cruda y desconcertante, como si estuviera memorizando cada línea de su rostro. Dijo una sola palabra, con una voz grave y retumbante que ella sintió en el pecho. Mía. Abajo, el Alfa Marcus finalmente encontró su voz y se acercó a la base de las escaleras. Su Majestad, pido disculpas por la torpeza de la Omega. Se ocuparán de ella. Si tiene a bien bajar, podremos comenzar con las presentaciones. Julian gruñó, un sonido 12 veces más potente que el primer gruñido. No se giró, pero la fuerza bruta de su dominio golpeó al alfa, obligando a Marcus a ponerse de rodillas. Toda la manada jadeó, muchos ahora arrodillados por el terror. El rey volvió a centrar su atención en Clara. Su expresión se suavizó y su mirada asesina se desvaneció. Extendió una gran mano enguantada. Ven. No era una petición, era una orden envuelta en la trama de la realidad misma. Temblando tan fuerte que apenas podía respirar, Clara colocó su pequeña mano callosa en la de él. En el momento en que sus pieles se tocaron, una descarga de energía pura, candente y absoluta se produjo entre ellos. Clara gritó y su visión se volvió blanca. No fue una descarga, fue una conexión, un circuito que se completaba. Julian la puso de pie, con un agarre como el acero. La sacó de las sombras, lejos de los cristales rotos, y la condujo por la gran escalera, pasando junto a una Chloe con el rostro pálido y furiosa. No se detuvo hasta que se detuvieron en el centro de la sala. Se giró y la presentó a toda la manada, que estaba en estado de shock. La he encontrado. Capítulo 3. La colisión descolorida. Las palabras de Julian, la he encontrado, resonaron en el salón, sumido en un silencio sobrenatural. La manada se quedó paralizada, en un cuadro de incredulidad. No había elegido a Chloe, la hija del Alfa, la estrella de la manada, la influyente con un título universitario. Había elegido a la invisible Omega, la ama de llaves, la chica que aún temblaba, con la mano entrelazada con la suya y una mancha de esmalte en la mejilla. Para Clara, el mundo se había inclinado. La conmoción de su contacto aún vibraba en su brazo, pero era más que eso. En el momento en que él la reclamó, una nueva y aterradora sensación de certeza inundó su sistema. Era el vínculo de pareja y era abrumador. Podía sentirlo a él, su posesividad, su poder y un profundo y doloroso alivio que parecía haber estado reprimido durante un siglo. Era demasiado. Era sofocante. Intentó retirar la mano, con la voz reducida a un susurro. Por favor, Majestad, se equivoca. No soy nadie. Solo soy una Omega. Soy una ama de llaves. Su terror, su negación, fue la chispa que encendió el salón. Chloe Hayes, que había permanecido de pie, humillada y conmocionada, de repente encontró su voz. No era su tono brillante y cuidado de influencer. Era un sonido de rabia pura y quebradiza. Estalló en una carcajada, un sonido agudo, estridente y terrible que hizo que varios lobos se estremecieran. ¡Un error! Chloe se adelantó, con su vestido esmeralda, susurrando. Por supuesto que es un error. Majestad debe de estar confundido, señaló a Clara, con la mano cortando el aire. Esta es Clara Pérez. Sirve la comida. Friega los suelos. No es nada. Julian finalmente giró la cabeza. Miró a Chloe con sus ojos dorados desprovistos de toda calidez. Eran inexpresivos, fríos y totalmente desdeñosos. Ella es mi compañera. La firmeza de esas tres palabras,
El poder posesivo absoluto que había detrás de ellas golpeó a Chloe. No era una negociación, no era una opción que estuviera sopesando. Era un hecho que estaba afirmando. No estaba confundido. Esta revelación destrozó el mundo de Chloe, el futuro que había planeado meticulosamente. Luna de los Lichens, el objeto definitivo de envidia y adoración, no solo le había sido negada, se la estaban entregando a la única persona a la que siempre había considerado inferior a ella, la única persona que se suponía que era su sombra. No, susurró Chloe con el rostro retorcido. No, no puedes. Docenas de teléfonos se alzaron en alto, con sus luces rojas de grabación como un campo de estrellas maliciosas. La manada estaba filmando, estaban capturando su humillación, su fracaso. Este sería su nuevo legado. Chloe, por favor. Clara suplicó, tirando de nuevo del férreo agarre de Julian. Para. Todo el mundo está mirando. Tú has hecho esto, siseó Chloe, con los ojos desorbitados, su máscara cuidadosamente construida, destrozándose por completo. Eres invisible, eres débil y le has engañado. Me has robado esto. No lo he hecho, lo juro. Mentirosa. Chloe se abalanzó, no sobre el rey, sino sobre Clara. No intentó apartarla. Estaba fuera de sí. Iba a borrar el problema. Julian se movió, interceptándola. Su mano se extendió rápidamente, agarrando la muñeca de Chloe y antes de que pudiera tocar a Clara. Su agarre era de hierro. No la toques. El dolor de su agarre y la humillación absoluta de ser retenida como una niña desobediente llevaron a Chloe al límite. Liberó su muñeca con un grito furioso, y sus ojos se posaron en la única persona a la que podía hacer daño. Capítulo 4. La bofetada se escuchó. Alrededor del grupo. Tú, Chloe, gritaste, con la voz quebrada por la histeria, y el sonido resonó en el vasto y silencioso vestíbulo. Toda su ambición, toda su perfección, cuidadosamente cultivada, se cuajó en un único y venenoso punto de rabia. Ignoró al rey. Ignoró el mar de teléfonos que ahora captaban cada uno de sus movimientos. Solo veía a Clara, la Omega tranquila y modesta, que en un momento imposible se lo había llevado todo. Soy graduada de Crestwood, chilló Chloe, con palabras que eran una letanía desesperada y sin sentido de su propio valor. Tengo 500,000 de seguidores. Soy la cara visible de este grupo. Ella es una simple criada. Antes de que Julian pudiera interponerse entre ellas, antes de que Clara pudiera siquiera retroceder, Chloe se giró. Con toda la fuerza de su cuerpo, lanzó un puñetazo. El sonido no fue un golpecito. Fue un chasquido agudo y húmedo que resonó en las paredes de piedra. Fue más fuerte que un disparo en el silencio sepulcral. La cabeza de Clara se giró hacia un lado con un grito ahogado. Un dolor agudo y punzante le recorrió la mejilla. Retrocedió tambaleándose y se llevó la mano a la cara. Cuando apartó los dedos, estaban manchados de sangre. La fuerza del golpe le había partido el labio. Se quedó mirando la sangre en su propia piel y luego miró a su mejor amiga con pura incredulidad y traición. Chloe. Un grito colectivo de horror vació el aire de la habitación. Todo el mundo estaba grabando. Era el momento que los definiría a todos. La estrella de las redes sociales, la hija perfecta de la manada, acababa de agredir brutalmente a una Omega delante del rey Lycan. La bofetada, como se conocería más tarde, se volvió viral de forma instantánea e irrevocable. Julian Vance no se movió, no gritó, ni siquiera respiró. Simplemente se quedó allí de pie. Se produjo un momento de silencio absoluto y aterrador. Un silencio tan profundo que era peor que cualquier rugido. El aire de la sala no solo se enfrió, se volvió pesado, oprimiendo a todos, dificultando la respiración. El depredador que había estado justo debajo de la superficie del rey ahora estaba completamente presente, de forma terrible. Lentamente, con un control más aterrador que cualquier arrebato, Julian giró la cabeza. Su mirada se desplazó del labio sangrante de Clara, de la única lágrima que se deslizaba por la sangre, al rostro enfurecido y jadeante de Chloe. Sus ojos ya no eran dorados, eran de un negro abismal puro. Susurró,
y el sonido llegó a todos los rincones de la sala, amplificado por las docenas de teléfonos que grababan cada sílaba. ¿Te atreviste? Un gruñido grave comenzó en su pecho, un sonido de roca triturada y furia tectónica. Se intensificó y se intensificó. No era solo un sonido, sino una vibración que sacudía el suelo y hacía tintinear los cristales de las lámparas de araña. Dio un paso hacia Chloe. El suelo de mármol no solo se agrietó bajo su bota, se astilló. Capítulo 5. La furia del rey. En el momento en que Julian dio ese paso, su dominio explotó. No era una simple orden, era un peso físico, una presión aplastante y sofocante que se abalanzó sobre todos los seres vivos del salón. Las motas de polvo se congelaron en el aire. Los miembros de la manada se derrumbaron. No era la respetuosa reverencia de antes. Cayeron postrados sobre el mármol, gimiendo, muchos protegiéndose la cabeza como si se tratara de un golpe físico. El Alfa Marcus estaba boca abajo, temblando, incapaz de moverse. Los teléfonos que habían sostenido en alto cayeron al suelo con estrépito cuando las manos se quedaron sin fuerza. Solo dos personas permanecieron en pie, el rey y su objetivo. Chloe no se derrumbó porque él no la dejó caer. Quería que estuviera despierta. Quería que sintiera aquello. Su rabia, tan potente segundos antes, se extinguió al instante, sustituida por un terror mortal primitivo que la dejó paralizada. Sus pulmones se negaban a respirar. No solo había roto una regla, no solo había cometido una agresión, había golpeado al descolorido compañero del rey Lycan. A los ojos de las antiguas leyes de los lobos que él encarnaba, había cometido traición. No, gimió tambaleándose hacia atrás, con las manos en alto. No era mi intención. Julian volvió a avanzar. Ya no era el rey con traje, era el verdugo. Su forma parecía parpadear, crecer, sus hombros se ensanchaban, sus manos se curvaban a los lados, sus uñas se alargaban y se endurecían hasta convertirse en garras negras y feroces. Estaba transformándose, pero no del todo, manteniéndose en el horrible estado semihumano de pura rabia controlada. Iba a destrozarla. Clara observaba, con la mano presionada contra su boca sangrante. El vínculo era una vía de doble sentido en la que se gritaba. Sentía su furia como si fuera suya, un infierno justo y purificador. Iba a matar por ella. La estaba defendiendo, una parte oscura y primitiva de ella, un omega que había sido invisible toda su vida. Quería que lo hiciera. Pero entonces vio a Chloe, su amiga, la chica con la que había crecido, la chica que la había defendido de los matones en el instituto, la chica a la que acababa de ayudar a elegir un vestido. Chloe estaba pálida, con lágrimas de puro terror brotando de sus ojos abiertos y sin parpadear, a segundos de una muerte brutal. ¡No! La voz de Clara era débil, amortiguada por su propia sangre. Julian se detuvo, su cabeza se sacudió, la oscuridad de sus dos ojos se arremolinó. Estaba escuchando, pero el Lycan tenía el control. Hirió a su compañera. Las palabras eran un rugido gutural, apenas humano. Se volvió hacia Chloe, levantando su mano con garras para dar el golpe mortal. ¡Detente! Esta vez, Clara lo gritó. El sonido salió de su garganta. Corrió con paso torpe y se lanzó, no contra Julian, sino delante de Chloe. Extendió los brazos, un frágil escudo sangrante que protegía a su atacante del rey. «No», gritó, con la voz quebrada, «tendrás que pasar por encima de mí». Julian se quedó paralizado. Su mano, con esas letales garras negras, se detuvo a pocos centímetros de la cara de Clara. Estaban atrapado. Su compañera, su descolorida compañera, sangrando y temblando, protegía a la misma amenaza que él había nacido para destruir. La furia del rey era absoluta, pero la orden de su compañera era una nueva ley contradictoria. El enfrentamiento era total, un cuadro silencioso y estremecedor de ira y misericordia. Y toda la manada observaba sin aliento. Capítulo 6. La marca. El enfrentamiento se mantuvo durante 3 agonizantes latidos. El dominio del rey seguía saturando el aire, pero la intención de matar se había estancado, contenida por la pequeña y sangrante omega que se interponía en su camino. El pecho de Julian se agitaba, las garras de su mano levantada se contraían.
El gruñido gutural de su garganta era un sonido ahogado y doloroso. Era un ser de puro instinto, y sus instintos estaban en guerra. Proteger, compañera, obedecer, compañera. Por favor, susurró Clara, con lágrimas corriéndole por las mejillas y mezclándose con la sangre de su barbilla. Julian, por favor, no lo hagas. No por ella, por mí. Su nombre en los labios de ella, pronunciado en forma de súplica, fue lo primero que le llegó. El negro sólido de sus ojos vaciló, y el oro fundido de su lobo volvió a aflorar con un suspiro entrecortado que sonó como el derrumbe de un edificio. La presión aplastante de la habitación disminuyó. Las garras se retrajeron. La terrible forma medio transformada volvió a convertirse en el hombre. Julian bajó la mano, con la mirada fija en Clara. Respiraba con dificultad, con todo el cuerpo rígido por el esfuerzo de contenerse. Seguía furioso, pero el licántropo ya no tenía el control absoluto. En el momento en que la presión se alivió, Chloe aspiró aire con un temblor desesperado y vomitó inmediatamente sobre el suelo de mármol. Su terror era tan absoluto que su cuerpo simplemente se había rendido. Julian la ignoró. Dio un paso adelante, centrándose únicamente en Clara. Le tomó suavemente la cara con sus grandes manos, limpiándole la sangre de la mejilla con los pulgares. Su tacto era reverente, en marcado contraste con la violencia que estaba a punto de desatar. «Estás sangrando», afirmó con voz grave y áspera. «Estoy bien», tartamudeó ella. «No», chilló de repente Chloe, poniéndose de rodillas. Su terror estaba siendo sustituido por una ilusión frenética y desesperada. La habían perdonado. Vio una oportunidad. «Vea, vea, su majestad, está débil, sangra por una bofetada. Ella solo es una omega. No puede ser su luna». Se puso en pie tambaleándose, limpiándose la boca, con los ojos desorbitados. «Yo soy la que usted necesita. Fui a la Universidad de Crestwood. Tengo un título en comunicaciones. Tengo seguidores. Puedo gestionar su imagen pública. Ella solo se encarga de la colada». Julian ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en los de Clara. La vio estremecerse ante las palabras de Chloe. Vio cómo la vieja y familiar invisibilidad intentaba apoderarse de ella. No lo permitiría. «Sus cualificaciones no importan», dijo Julian, con voz que resonó en todo el salón. Se giró ligeramente, lo justo para dirigirse a todo el grupo silencioso que se levantaba lenta y temblorosamente. «Vuestros títulos no importan. Vuestros seguidores no importan. Vuestro estatus no importa. La diosa de la luna ha elegido». Se volvió hacia Clara. Su expresión ya no era de ira. Era algo más profundo, algo que ella no podía nombrar. Era reverencia. Se arrodilló, como un rey ante una ama de llaves, dejando a la manada atónita en un nuevo silencio. Le tomó la mano, la que no tenía presionada contra el labio sangrante. Clara Pérez, de la manada Stone Ridge, dijo con voz formal y resonante: «Mi desvanecida compañera, ¿aceptarás este vínculo y a mí?». No era una elección. El vínculo ya vibraba entre ellos como un ser vivo. Ella miró de su figura arrodillada al rostro de Chloe, que estaba congelado en una máscara de puro horror incomprensible. Clara sabía que este era el final de una vida y el comienzo de otra. Asintió con la cabeza, temblorosa. «Sí, entonces está hecho». Se levantó con movimientos fluidos. Colocó una mano en la nuca de ella, entrelazando los dedos en su cabello, e inclinó su cabeza hacia un lado, dejando al descubierto la piel pálida y vulnerable de su cuello. Inhaló profundamente contra su piel, un gesto posesivo de reclamación. «Julian», susurró ella con las rodillas débiles. Él abrió la boca. Sus colmillos, largos y blancos como perlas, descendieron. «Mía», gruñó contra su piel, y entonces la mordió. El dolor fue insoportable, una agonía ardiente y abrasadora que le arrancó un grito. Pero solo duró un segundo, sustituido por una embriagadora oleada dorada de puro poder. Inundó sus venas, un torrente de energía que era suyo y solo suyo. Se derramó en ella, sanándola, cambiándola y abrumándola. El mundo se disolvió en una luz blanca cegadora. Y mientras caía, sintió que sus fuertes brazos la sostenían.
El eco de su voz fue lo último que oyó. Te tengo, mi luna. Capítulo 7. Ojos plateados. El mundo de Clara era fuego y luz. La agonía de la marca se desvaneció al instante, consumida por una abrumadora avalancha de sensaciones. Era consciente de los brazos de Julian alrededor de ella, levantándola como si no pesara nada. Oyó el suspiro colectivo de la manada, el sollozo ahogado y lejano de Chloe, pero eran sonidos que venían de kilómetros de distancia, al final de un largo túnel. Su atención se centraba principalmente en la energía que fluía hacia ella desde la mordedura. Era su energía, su vida, su poder, y se fusionaba con la suya, despertando algo que había dormido en su sangre durante generaciones. Era demasiado. Su cuerpo, el débil recipiente Omega en el que había vivido toda su vida, no podía contenerlo. La luz blanca que llenaba su visión era un telón misericordioso, y ella cayó en él, perdiendo el conocimiento antes incluso de que salieran del gran salón. No despertó lentamente, sino de golpe, como si se hubiera accionado un interruptor. Su primera sensación fue el olfato. Olía el polvo de los conductos de ventilación, la sutil firma química de la pintura de las paredes, el débil y persistente ozono de un sistema de seguridad de alta tecnología. Olía el rico y lomo aroma a pino y aire frío que ahora sabía que era Julian. Él no estaba en la habitación, pero estaba cerca, en el edificio. Podía localizar su ubicación como si tuviera un mapa en su cabeza. Su segunda sensación fue el sonido. Oyó el suave zumbido del aire acondicionado, el lejano ruido de un ascensor, los latidos de su propio corazón. No, dos latidos, los suyos y un ritmo más profundo, más lento y resonante que latía al contracorriente. Los de Julian. Abrió los ojos. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de una ventana que iba del suelo al techo. Era un ático, lujoso, moderno y estéril. Estaba tumbada en una cama tan grande que parecía un continente, cubierta con una manta de piel que olía a él. Clara se incorporó. Su cuerpo se sentía diferente. Sus extremidades, que habían estado flacas y cansadas por años de trabajo doméstico, ahora se sentían densas, envueltas en un elegante poder zumbante. El dolor persistente en sus músculos había desaparecido. Se tocó el labio. La herida sangrante que le había hecho Chloe había desaparecido. La piel estaba suave, curada, como si nunca hubiera existido. ¿Qué? Su propia voz la sobresaltó. Era más profunda, más rica. Tenía un nuevo timbre, una resonancia que antes no tenía. Se deslizó fuera de la cama. Sus pies, normalmente callosos, se sentían hipersensibles sobre la lujosa alfombra. Vio un espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación y caminó hacia él, sintiendo que sus movimientos eran extraños, más fluidos, más depredadores. Se detuvo frente al espejo y se le cortó la respiración. La chica del espejo era ella, pero no lo era. Su cabello castaño apagado parecía tener nuevos matices más ricos. Su piel, normalmente pálida y cansada, lucía luminosa, pero eran sus ojos. Sus ojos, que siempre habían sido de un sencillo color marrón suave, ya no eran marrones en absoluto. Brillaban. Una tenue luz plateada interna emanaba de sus pupilas, del color de la luna llena sobre la nieve recién caída. Eran brillantes, agudos y de una belleza inquietante. No eran los ojos de una omega. Ella los miró, hipnotizada. Mientras observaba, algo se movió detrás de su propio reflejo. Una imagen. Una mujer con pieles antiguas. Un hombre encendiendo un fuego. Una fila de lunas que se perdía en la noche de los tiempos. Ella jadeó y retrocedió tambaleándose, y las imágenes se desvanecieron. Recuerdos genéticos. Estaban despertando. Sonó un timbre junto a la puerta. «Mi rey», dijo una voz por el intercomunicador. «Está despierta». Antes de que Clara pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Julian estaba allí, sin traje, vestido con unos sencillos pantalones negros y una camisa. Su mirada la recorrió, fijándose en su nueva y poderosa postura, y luego se detuvo en su rostro. Una lenta y profundamente satisfecha sonrisa se dibujó en sus labios.
Ahí estás, mi luna, dijo con voz suave. Tus ojos son magníficos. Capítulo 8. La caída de una influencer. Mientras Clara despertaba a su nueva realidad, el mundo de Chloe se derrumbaba. Se quedó paralizada en el gran salón mucho después de que Julian se llevara a Clara. La salida del rey había roto el hechizo y la casa de la manada estalló en caos. La presión dominante había desaparecido, sustituida por una cacofonía frenética y aguda. Todo el mundo hablaba a la vez. Todos la miraban y todos cogían sus teléfonos. Los vídeos subidos desde docenas de ángulos diferentes llegaron a la red de la manada simultáneamente. En 90 segundos, la bofetada estaba en todos los blogs y sitios web de cotilleos centrados en los cambiaformas. En 5 minutos, había cruzado la frontera. Las redes sociales humanas lo tenían. El teléfono de Chloe, aún agarrado con mano temblorosa, comenzó a vibrar. No paraba. Era un zumbido agudo e interminable contra su palma, una manifestación física de la implosión de su vida. Primero los comentarios. Su publicación más reciente, una glamurosa foto suya con un vestido esmeralda, con la leyenda «Lista para conocer al rey», era el blanco. Dios mío, ¿viste lo que hizo? Agredió a ese pobre Omega. Cancelemos a Chloe Hayes. ¡Qué psicópata! Patrocinadores, ¿están viendo esto? Esta es su reputación. Luego comenzaron los correos electrónicos. Vio los asuntos parpadear en su pantalla de bloqueo, uno tras otro. Terminación de la asociación de marca. Silver Moon Cosmetics. Revisión inmediata del contrato. Alpha Active Wear. Solicitud de declaración. Wolf World News. No, 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 gimió, alejándose de la multitud, de las escaleras. Buscó ayuda en Alpha Marcus, el amigo más antiguo de su padre. Estaba pálido, con el rostro sombrío. Marcus, por favor, haz que paren. Fue un error. ¿Un error?, dijo con voz fría. Agrediste a la descolorida compañera del rey Lycan. Humillaste a esta manada. Nos avergonzaste a todos, fuera de mi vista. Ese fue el golpe final. Su propia manada, su propia gente, le daba la espalda. Huyó, tropezando en la gran escalera, con sus caros tacones resbalando sobre el mármol. Corrió a su habitación, el único lugar que siempre había sido su santuario, su estudio, su centro de mando. Cerró la puerta de un portazo, la cerró con llave y se desplomó en el suelo. El teléfono seguía vibrando, zumbando como un insecto enfadado en su mano. Abrió su cuenta principal en las redes sociales. Su número de seguidores, el número que había cultivado, cuidado y obsesionado durante años, estaba en caída libre. Veía como 500,000 seguidores se desvanecían en tiempo real. 490,000, 470,000, 420,000. Por cada uno que se iba, llegaban una docena más. Pero no eran fans. Eran una turba digital que había acudido para presenciar la ejecución. Toda su identidad, cada gramo de su autoestima, estaba ligada a ese número, a esa percepción pública. Ella no era solo Chloe Hayes, era Chloe, alfa beta, y la estaban borrando. Chloe lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, pero ella aún podía oírlo, una vibración fantasma en sus huesos. Estaba sola, había perdido al rey, había perdido su estatus, había perdido su reputación, había perdido a sus seguidores y había perdido a su mejor amiga, la única persona que siempre la había apoyado con sus propias manos. Se acurrucó en una bola sobre su costosa alfombra, con un gemido bajo y agudo de desesperación saliendo de su garganta. La caída fue absoluta. Capítulo 9. Los acuerdos de competencia. Clara pasó las siguientes 24 horas en el ático, suspendida en un extraño estado onírico. Julian era una presencia constante y sólida. No era el aterrador rey del vestíbulo. Con ella era amable, protector y infinitamente paciente. Hizo que les trajeran comida, sencilla pero rica, y sus nuevos sentidos se deleitaron con los sabores. Le explicó el vínculo, la forma en que podía sentir su confusión, su miedo y ahora su fuerza incipiente. El poder que sientes, le explicó con su voz grave, un murmullo tranquilizador mientras se sentaban en un balcón con vistas a la ciudad. No es solo mío.
La marca ha desbloqueado el tuyo. Eres una luna, Clara, una verdadera luna. No por título, sino por sangre. Tu condición de Omega. Debió de ser una forma de protección, un capullo, hasta que te encontré. Ella quería creerle. Sentía el poder vibrando bajo su piel. Pero su mente seguía siendo la de Clara, la ama de llaves. No sé cómo ser una luna, Julian. No sé cómo ser esto. Te enseñaré, dijo él, tomándole la mano. Ya me has mostrado tu mayor fortaleza, tu misericordia. Salvaste a tu amiga de mí, incluso cuando ella te hizo daño. Esa es una fortaleza que yo nunca he conocido. Esta nueva y frágil pieza se hizo añicos la segunda mañana. El jefe de seguridad de Julian, un lobo de rostro severo llamado Riker, entró en el ático y se inclinó. Su Majestad Luna. Se dirigió a ella con el título, y Clara sintió una pequeña emoción seguida de una oleada de pánico. Ha llegado un mensaje urgente cifrado del Consejo de la Manada Aliada. La postura relajada de Julian desapareció. Se puso de pie, con el manto de rey volviendo a posarse sobre sus hombros. Pásalo. Una pantalla de alta definición se iluminó en la pared, revelando una videoconferencia. 3 rostros, 2 hombres y una mujer, miraban fijamente. Todos eran mayores, con rostros duros y ojos agudos y críticos. Eran los alfas de las 3 manadas más antiguas y poderosas de la Alianza. Este es el consejo, Rey Julian, dijo la mujer. Alfa. Su voz era nítida y condescendiente. Te felicitamos por haber encontrado finalmente a tu pareja. Ara, reconoció Julian, con voz monótona. Esta no es una visita social. No, gruñó uno de los hombres. El Alpha Thorn no lo es. El consejo ha revisado las imágenes de tu bienvenida en Stone Ridge. Como sabes, el cargo de Lycan Luna no es meramente ceremonial. Es un cargo de autoridad suprema, solo superado por el tuyo. Requiere experiencia, requiere conocimientos de diplomacia, gestión de recursos y derecho interpac. Su mirada se posó en Clara, que estaba de pie junto a Julian. Su desdén era palpable. En cambio, has elegido a una Omega sin manada, una sirvienta que, en su primera actuación, causó un espectáculo público de proporciones monumentales. Clara se estremeció, pero la mano de Julian se posó en su espalda, ejerciendo una presión silenciosa y tranquilizadora. Cuida tu tono, Thorn. Estás hablando de tu luna. ¿Lo estoy? Thorn lo desafió. ¿O estoy hablando de una ama de llaves? La alianza es frágil, Julian. No podemos permitir que nuestra estabilidad se vea amenazada por la inexperiencia de tu descolorida. No cuestionamos el vínculo, cuestionamos su competencia. Por lo tanto, Alpha Ellar intervino con voz que no dejaba lugar a discusión. El Consejo invoca formalmente los acuerdos de competencia de 1887. Tu compañera será puesta a prueba. Se evaluará su aptitud para gobernar. Si falla, el vínculo se mantendrá, pero se le retirará el título de Luna y todo el poder político que conlleva. Será tu compañera, pero nunca será nuestra reina. Capítulo 10. Una conspiración, nacida de la ruina. Mientras Clara se enfrentaba al consejo, Cloa se pudría en su habitación. La manada había colocado a 2 guerreros fuera de su puerta. No era una prisionera, le habían dicho, pero estaba confinada en sus aposentos a la espera del veredicto del rey. Llevaba 2 días sin comer. El zumbido en su cabeza no había cesado. La vibración fantasma de su teléfono le recordaba constantemente su caída. Su teléfono destrozado seguía en el suelo. Se había resistido a mirarlo, pero el silencio era peor. Arrastrándose por el suelo, recuperó el dispositivo. La pantalla era una telaraña de grietas, pero se encendió. Se conectó a la red Wi-Fi. El mundo se inundó de artículos de noticias, artículos de opinión, blogs, todo sobre la bofetada. Era un meme, una villana, un chiste. Vio capturas de pantalla de las declaraciones de sus patrocinadores, todos condenando sus acciones y alabando al valiente y misericordioso Omega. Luego vio el anuncio oficial de la oficina del rey Lycan. Era un retrato sencillo y elegante de Clara. No llevaba su uniforme. Vestía un sencillo vestido azul oscuro. Llevaba el pelo suelto y sus ojos brillaban con un tono plateado. La foto tenía una sola línea de pie de foto.
Presentamos a Luna Claravance de las manadas aliadas. Luna Claravance. La desesperación de Chloe. De repente, un frío vacío se endureció. Comenzó a calentarse, convirtiéndose en otra cosa. Algo caliente, ácido y negro. Rabia. No era justo. Clara no había hecho nada. Solo había estado allí. Había chocado con él. No había trabajado para ello. No había construido una plataforma. No había obtenido un título. No había pasado años cultivando una imagen de liderazgo. Chloe había hecho todo eso. Se lo había ganado. Y Clara, con un torpe accidente, se lo había robado todo. Y ahora era una luna con ojos brillantes. Una ola de risa amarga e histérica brotó del pecho de Chloe. Clara, que ni siquiera podía manejar una lista de invitados sin entrar en pánico, ahora se suponía que debía ayudar a gobernar las manadas. Era absurdo. El consejo lo vería. Tenían que verlo. La pondrían a prueba y Clara fracasaría. Un nuevo pensamiento insidioso se deslizó en la mente de Chloe. Clara fracasaría sin duda si recibía un poco de ayuda. Los seguidores de Chloe se habían ido, pero no todos. La multitud se había marchado, pero sus superfans más fieles, los que la habían idolatrado durante años, seguían allí, inundando sus mensajes directos con mensajes de apoyo, culpando a Clara, culpando al rey, buscando una forma de ayudar a su ídolo caído. Sus dedos, manchados con esmalte de uñas de hacía 2 días, comenzaron a teclear. Sus habilidades, su carisma, su capacidad para movilizar a la gente no habían desaparecido con su reputación. Seguían ahí y ella aún podía utilizarlas. Necesito vuestra ayuda, escribió, enviando un mensaje masivo a sus 10 seguidores más fieles. Nuestra manada está en peligro. Esa mujer es una impostora. El rey está cegado por el vínculo. Hay que detenerla antes de que nos destruya a todos. El consejo la está poniendo a prueba. Necesito saberlo todo sobre esas pruebas. Y necesito información. Necesito saberlo todo sobre la vida de Clara Pérez. Cada error, cada secreto, cada debilidad. Pulsó enviar. En menos de 1 minuto, las respuestas empezaron a llegar. Lo que sea por ti, Chloe, nos ponemos a ello. No sabrá qué le ha golpeado. Una sonrisa fina y venenosa se dibujó en los labios de Chloe por primera vez en días. Clara quería ser una luna. Muy bien, veamos cómo se las arregla en su primera batalla política. Capítulo 11. Recuerdos genéticos. El decreto del Consejo era una declaración de guerra. La transmisión de video se quedó en negro, dejando a Clara y Julian en el silencio estéril de la sala de conferencias del ático. Clara se hundió en una silla con las manos temblorosas. No pueden hacer eso, ¿verdad? Sí pueden, dijo Julian. Su voz era un gruñido bajo y furioso. Caminaba de un lado a otro, con su poder emanando de él en ondas oscuras y contenidas. Los acuerdos de competencia son una ley arcaica que rara vez se utiliza, pero son vinculantes. Mis antepasados los aceptaron para apaciguar al consejo. Era un control sobre el poder del rey para elegir pareja. No se ha invocado en más de un siglo. Dejó de caminar y se arrodilló ante ella, tomándole las manos. Tienen miedo. Tú, una luna de poder desconocido, que no provienes de sus linajes, eres una amenaza para su control. Pero Julian, tienen razón, susurró ella, con el viejo miedo volviendo a apoderarse de ella. No sé nada de diplomacia ni de gestión de recursos. Friego suelos. ¿Cómo voy a superar estas pruebas? Ya no eres quien eras, dijo él, con una mirada intensa, deseando que ella lo creyera. La marca desbloqueó lo que ya estaba en tu sangre. Eres una verdadera luna. Solo tienes que recordar cómo la llevó a una enorme biblioteca. Sus paredes no estaban cubiertas de libros, sino de pantallas de alta resolución. Este es el archivo completo de la Alianza de la Manada. Leyes, historia, tratados comerciales, todo lo que necesitas saber. Clara miró los interminables archivos de texto y sintió una profunda náusea. Era una educación universitaria y se esperaba que lo aprendiera en un día, ya que la primera prueba era al día siguiente. Casi se desmaya. No, no, es imposible. Se alejó de las pantallas presionándose las sienes con las manos. No puedo. No puedo. Clara, respira, la instó Julian,
pero su voz le resultaba lejana. Estaba entrando en pánico. La habitación se cerraba sobre ella. No soy una luna, soy Clara, soy la Omega. Voy a suspender, voy a humillarlo, voy a... No. Un nuevo pensamiento, que no era suyo, atravesó el pánico. Era frío, claro y afilado como el hielo. Tú no eres Clara, eres el recipiente, eres la línea. Cerró los ojos, apartando las pantallas, apartando a Julian y se concentró en su interior. Buscó la luz plateada, el fuego que la marca había encendido. Lo encontró, acumulado en lo más profundo, y empujó. No llegó como un torrente. Llegó en destellos, un montaje rápido y desorientador de imágenes. Una mano dibujando un mapa sobre piel curada. El olor de una hierba de montaña específica que repelía a las plagas excavadoras. El rostro de un alfa mintiendo. Una voz fría y autoritaria negociando un comercio de grano durante una sequía. Un antiguo tratado olvidado firmado bajo una luna de sangre. Un acuífero oculto. Era un caos. Era desorganizado. Eran siglos de conocimiento, todos mezclados, pero estaban allí. Clara abrió los ojos. Miró la pantalla, donde aparecía una ley compleja sobre los derechos del agua que segundos antes no tenía sentido. Ahora lo entendía. Entendía el precedente. Entendía la laguna jurídica. Julian la observaba con expresión extraña. Clara, tus ojos brillaban. Ya no eran de un plateado tenue, sino de un blanco brillante, constante y luminoso. Ella se volvió hacia él. Su postura había cambiado. Su miedo había desaparecido, sustituido por una concentración fría y aguda. La primera evaluación era al día siguiente, una prueba de gestión de recursos. Ella asintió una vez, su voz era un susurro bajo y resonante, que era suyo y sin embargo, no lo era en absoluto. Que vengan. Capítulo 12. La primera prueba. Recursos. A la mañana siguiente, Clara era una mujer diferente. Llevaba un sencillo vestido gris oscuro y el pelo recogido en un moño severo y funcional. No quedaba nada de la ama de llaves Omega en su porte. Cuando Julian se acercó para situarse a su lado, ella levantó una mano. «Estarás en la sala, mi rey», dijo, sintiendo que el título le resultaba extraño y sin embargo perfectamente natural en su boca. «Pero no estarás a mi lado, serás un observador, yo lo haré sola». El orgullo de Julian era tangible, una cálida presencia en la sala. Asintió una vez y tomó asiento en la parte trasera, fuera del alcance de las cámaras. Clara se sentó a la cabecera de la larga mesa pulida y activó la transmisión. Aparecieron los tres rostros del consejo. Parecían engreídos, expectantes. Eran depredadores esperando a que la cervatilla tropezara. Luna Clara Alfa comenzó, con voz empapada de falsa formalidad. Tu primera evaluación. Se trata de un escenario de gestión de recursos. Tendrás 5 minutos para revisarlo y 10 para presentar tu solución. Un complejo archivo de datos apareció en la pantalla de Clara. Alpha Thorne leyó el escenario con voz grave y un tono desafiante. Las manadas de Silver Creek y Red Fang están al borde de una guerra por los recursos. Una plaga repentina ha acabado con el 60% de la ruta migratoria de los caribúes. Red Fang controla el único suministro viable de madera para el duro invierno. Silver Creek tiene el único acceso a la migración del salmón. Ambos están acaparando, las tensiones están al límite. Se necesita una solución. Ahora comienzan tus 5 minutos. Clara no miró los datos durante 5 minutos. Ni siquiera los buscó. Se quedó mirando los nombres. Silver Creek, Red Fang. Los recuerdos la invadieron al instante. No como un batiburrillo, sino como un archivo claro y preciso. Una sequía 2 siglos antes. Las mismas 2 manadas. Una tregua mediada por una luna llamada Sarafina. Un tratado de uso compartido. Un tratado que dependía de un tercer recurso olvidado. Un acuífero oculto. Levantó la vista. Estoy lista. Los 3 alfas parecían atónitos. Te quedan 4 minutos y 30 segundos para revisar. Thorne gruñó. No los necesito, dijo Clara, con su voz resonando con la tranquila autoridad que ahora poseía. Sus ojos plateados estaban fijos. Están viendo el problema de forma incorrecta.
Están tratando de mediar en un intercambio entre madera y salmón. Abrió un nuevo archivo en la pantalla principal. Un archivo de los archivos que databa de hace 214 años. Se están olvidando del acuífero. El Tratado de 1811, mediado por Luna Sarafina, estableció el acceso compartido al manantial de agua dulce bajo el territorio de Red Fang a cambio de los derechos de pesca de Silver Creek. El caudal del manantial es suficiente para regar nuevas tierras de pastoreo y evitar por completo las tierras devastadas de los caribúes. La madera es irrelevante, continuó, sin que su voz vacilara en ningún momento. La solución que propones es un intercambio. Mi solución es la infraestructura. Sugiero que envíes un enviado para recordar a ambos alfas el tratado que han olvidado. No están en una guerra por los recursos. Están infringiendo la antigua ley de la manada. El silencio que siguió fue absoluto. La suficiencia había desaparecido. Aga tenía la boca abierta. El rostro de Thorne era una máscara de incredulidad atronadora. Parecía como si le hubieran abofeteado. Julian, al fondo de la sala, estaba completamente inmóvil. Su mirada se fijó en su compañera con una expresión de puro asombro sin disimulo. Ara fue la primera en recuperarse, con el rostro pálido. Tomaremos en consideración su solución. La pantalla se quedó en negro. Clara se quedó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de su victoria. Lo había conseguido. Capítulo 13. La segunda prueba, diplomacia. Clara no tuvo mucho tiempo para saborear su victoria. El consejo, humillado y ahora genuinamente amenazado, reprogramó la segunda prueba para el día siguiente. Intentaban agotarla, desequilibrarla. Cuando aparecieron sus rostros esta vez, no había fingimiento de formalidad. Sus expresiones eran frías, hostiles. La segunda evaluación, declaró Ara con voz seca. Diplomacia. El hijo de un alfa de la manada del Río de Hierro ha sido acusado de asesinar a un humano en una ciudad fronteriza. Las autoridades humanas tienen pruebas fotográficas y exigen que sea entregado. El alfa se niega, alegando la ley de los cambiaformas, y amenaza con bloquear la ciudad humana. Esta acción pone en peligro el velo, el secreto de toda nuestra existencia. ¿Cómo respondes? Clara sintió un destello del antiguo pánico. No se trataba de recursos, se trataba de vidas. Respiró hondo, buscando la calma. Los recuerdos le proporcionaron la respuesta. El velo es primordial, pero también lo es nuestra soberanía. El alfa está reaccionando por orgullo, los humanos por miedo. Un tribunal conjunto es la única solución. Explíquese, espetó Thorne. No entregaremos al hijo del alfa a la justicia humana, dijo Clara con voz firme. Pero tampoco lo esconderemos. Propongo una reunión inmediata con el alcalde y el jefe de policía de la ciudad humana. Les ofrecemos un puesto en nuestro propio tribunal. Les permitimos presentar sus pruebas. Llevamos a cabo el juicio según nuestras leyes, que son más antiguas y severas que las suyas. Ellos pueden ser testigos de que se hace justicia. Y el alfa conservará su orgullo, ya que su hijo será juzgado por su propio pueblo. Mantendremos el velo demostrando cooperación, no hostilidad. Ella estaba segura. La solución era sólida, basada en dos precedentes distintos de la década de 1950. Ara estaba a punto de hablar, pero de repente se iluminó el registro de chat digital adjunto a la transmisión segura de la conferencia. Comenzó a aparecer una serie de mensajes. Es una broma. Ama de llaves Omega, cancelada Luna, es demasiado débil para gobernar. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, perdiendo la concentración. Parece ser una filtración de datos, dijo Thorne, pero no hizo nada para detenerlo. La observaba, con un brillo depredador en los ojos. Los mensajes llegaban cada vez más rápido. Un torrente de odio digital. Chloe tenía razón. Sangró por una bofetada. El rey Julian es un tonto. Luego, imágenes. Su rostro photoshopeado con un uniforme de sirvienta. Una foto de ella acobardada en el gran salón. Era un ataque organizado, cruel y personal. «Detengan esto», resonó la voz de Julian desde el fondo de la sala. «Lo estamos intentando, Majestad», dijo Alá con voz suave.
Parece ser un ataque descentralizado de bots. Es muy sofisticado. A Clara le temblaban las manos. Esto no era ley. Esto no era lógica. Esto era humillación. Se trabó al hablar. El tribunal sería... Los trolls redoblaron sus esfuerzos, como si percibieran su debilidad. El feed era ahora solo un muro de insultos que la ahogaban y destrozaban su compostura. Los miembros del consejo observaban, con rostros impasibles, juzgándola, esperando a que se derrumbara. Capítulo 14. La voz de Luna. Clara vacilaba. El ruido digital era un rugido ensordecedor diseñado precisamente para eso. Destrozar su nueva y frágil confianza. Los recuerdos lógicos ancestrales se veían ahogados por el reciente y punzante trauma personal. Débil ama de llaves Omega. Basta, susurró, mirando al consejo. Por favor, hagan que pare. Alpha Thorne se inclinó hacia adelante, con una voz sedosa y cruelmente burlona. Aluna debe ser capaz de soportar la presión pública, ¿no es así? Si unos pocos miembros descontentos de la manada pueden perturbarte, ¿cómo vas a poder liderar? No estaba tratando de detenerlo. Estaba dejando que sucediera. Lo estaba disfrutando. Julian rugió desde el fondo de la sala. Thorne, ayúdame. Lo haré. No harás nada, King. Julian, interrumpió ella con voz aguda. Eres un observador. Esta es su prueba. O lo supera o fracasa. Clara miró la pantalla y vio la cascada de odio. Era Chloe. Tenía que ser ella. Era su firma. La humillación pública en las redes sociales. La idea de que su amiga, su agresora, cruzara miles de kilómetros para herirla de nuevo, encendió algo nuevo en ella. No era el frío conocimiento ancestral. Era algo ardiente, personal, y era rabia. Sus ojos plateados, que se habían apagado por el pánico, de repente se encendieron, no con un brillo constante, sino con una luz cegadora y pulsante. Los recuerdos genéticos ya no eran susurros. Eran un coro, un grito de guerra de lunas que se habían enfrentado a ejércitos, que habían comandado alfas, que nunca habían sido silenciadas. Se levantó de la silla y golpeó la mesa pulida con las palmas de las manos, con un estruendo que hizo que el micrófono retroalimentara. No gritó, no suplicó, habló lo suficiente. La palabra no era solo sonido, era una onda física de dominio puro y sin adulterar. Era la voz de la luna, un poder que nadie había oído en generaciones. Las palabras golpearon la transmisión digital. La videoconferencia crepitó. La imagen de los alfas del consejo se distorsionó. Las luces de la sala de conferencias parpadearon y se atenuaron. El registro del chat se congeló. Todos los mensajes de odio se detuvieron en seco. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, toda la transmisión de los trolls se borró. Silencio sepulcral. En el ático, Julian se puso de pie, su propio poder aumentando en respuesta al de ella, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el profundo orgullo. En la pantalla, los tres alfas retrocedían físicamente. Thorne parecía haber recibido un golpe. Ara estaba pálida, con la mano en la garganta. No solo estaban mirando a una Omega segura de sí misma, estaban mirando a una reina. Clara respiraba con dificultad. El poder vibraba a través de ella, haciéndole doler hasta los huesos. Se inclinó hacia la cámara, sus ardientes ojos plateados clavándose en cada uno de los alfas por turno. El ataque, dijo con voz baja, resonante y vibrante, con los últimos vestigios de ese poder, ha terminado. Respiró hondo, recomponiéndose. Ahora, continuó, con la voz volviendo a la normalidad, pero con un nuevo tono firme. Concluiremos el debate sobre el tribunal conjunto y ustedes escucharán. Capítulo 15. La jugada del consejo. El resto de la evaluación diplomática fue una formalidad. Los alfas del consejo, visiblemente conmocionados y completamente desequilibrados, aceptaron su propuesta con respuestas monosilábicas atónitas. No pudieron terminar la transmisión lo suficientemente rápido. Clara no solo había aprobado, había dominado. Julian no dijo nada cuando ella terminó la llamada. Simplemente se acercó, le tomó el rostro entre las manos y la besó.
Un beso profundo y posesivo que era a partes iguales orgullo y asombro. Eso, murmuró contra sus labios, era la voz de mi abuela. No la había oído desde que era niño. No sé cómo lo hice. Clara admitió que su cuerpo aún vibraba. Lo hiciste porque eres tú. Dijo que tienen miedo. Saben que han perdido. Prepárate. Un lobo acorralado es lo más peligroso. Tenía razón. La evaluación final se convocó en menos de una hora. No había ningún escenario, ningún expediente, solo los tres alfas, con el rostro sombrío. El miedo había desaparecido, sustituido por una desesperación fría y dura. Ya no se trataba de una prueba, era una ejecución. La evaluación final, comenzó Ara con voz monótona, se centra en la idoneidad personal, la estabilidad y el temperamento. El Alpha Thorn se inclinó hacia la cámara, con una sonrisa cruel y triunfante en los labios. Una última pregunta, Clara. Utilizó su nombre, un insulto deliberado y calculado, despojándola de su título. Hemos recibido informes preocupantes sobre tu pasado. Cuéntanos sobre el incidente en el baile de primavera de Stone Ridge de 2023, aquel en el que te encontraron llorando en un armario de suministros después de que Derek, el hijo del Alpha Marcus, te rechazara públicamente. Clara se quedó paralizada. La sangre se le heló en las venas. Era cierto. Había sido su humillación más profunda y dolorosa. Derek, por quien ella sentía un silencioso enamoramiento, se había reído en su cara cuando ella le había hablado, llamándola patética sombra omega, delante de todos. Ella se había escondido en un armario durante una hora, sollozando. La sonrisa de Thorne se amplió. Estaba leyendo un expediente. El informe dice que estabas histérica, que el médico de la manada tuvo que sedarte. ¿Es esta la estabilidad emocional que podemos esperar de Aluna? Tener una líder que se derrumba y se esconde cuando un joven alfa no la encuentra adecuada. Julian se puso de pie. Su rabia era palpable. Thorne, ¿te atreves? Es una pregunta legítima. Thorne espetó. Debemos saber si nuestra luna es emocionalmente estable. Clara miró la pantalla con la mente entumecida. ¿Cómo? ¿Cómo podían saber eso? Era un secreto bien guardado, enterrado en lo más profundo. Solo se lo había contado a una persona. Una persona en un momento de confesiones compartidas en voz baja. Miró a Thorne, al expediente que estaba leyendo, y lo entendió. El expediente no era de un médico de la manada. Era un mensaje. Se dio cuenta, con un horror creciente y repugnante, de la fuente de la filtración. El consejo no solo la estaba poniendo a la prueba, estaban conspirando activamente con su agresor. Chloe, no era una evaluación, era una trampa. Capítulo 16. La disputa imposible. El silencio en el ático era un sonido metálico y resonante. Julian vibraba con una rabia tan profunda que amenazaba con romper las ventanas. Estaba a punto de intervenir, de atravesar la pantalla para llegar hasta Thorne, pero Clara levantó una mano firme, una orden silenciosa. ¡Alto! Julian se quedó paralizado. Su propio poder se controló ante la orden silenciosa de ella. Clara miró fijamente a la cámara, con el rostro pálido y sereno. El dolor estaba ahí, como una punzada aguda en su corazón, pero el poder era más fuerte. Los recuerdos genéticos no eran solo de leyes y recursos. Eran de lunas que habían soportado insultos, traiciones y humillaciones públicas. Se habían mantenido firmes, y ella también lo haría. Sus ojos plateados, que se habían apagado por la conmoción, volvieron a cobrar vida, ahora ardiendo con una luz fría y controlada. Tienes razón, Alpha Thorne, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Lloré. Tenía 20 años y un chico fue cruel conmigo. Me humilló. Se inclinó hacia adelante y miró a los tres alfas. ¿Pero cuál es tu excusa? No eres un chico cruel, eres un consejo de alfas, los supuestos pilares de nuestras manadas aliadas, y acabáis de utilizar un chisme mezquino y robado como arma en un juicio de competencia. Conspiráis con un beta deshonrado e inestable que está bajo arresto de la manada. No hicisteis esto para poner a prueba mi estabilidad. Lo hicisteis para quebrarme porque no podíais vencerme. Se puso de pie. Todo su poder de luna, la autoridad que había utilizado en el juicio anterior,
Se posó sobre ella como un manto real. Vosotros habéis fracasado, no yo. Vosotros, vosotros habéis demostrado ser incompetentes para juzgarme. Los alfas se quedaron sin palabras. Esperaban lágrimas, un colapso, una negación histérica. No esperaban esto, no esperaban una reina. La alfa Aga, al ver su poder, al ver cómo se derrumbaba toda la estrategia, hizo un último movimiento desesperado. Esto no ha terminado, espetó. Su voz resonaba con pánico. Habéis superado estas pruebas, pero no podéis liderar en el mundo real. No podéis. Alpha Thorn, tráelos. Thorn, con el rostro morado de rabia, tecleó furiosamente. ¿Quieres una prueba en el mundo real, Luna? Muy bien. Dos nuevas pantallas de video aparecieron flanqueando a los miembros del Consejo. Mostraban a dos de los alfas más temibles de la Alianza. El Alpha Kale de la manada Red Creek y el Alpha Borlaug de la manada Nightwood. Ambos parecían furiosos por haber sido convocados. ¿Qué significa esto, Thorn?, gruñó Kale. Una prueba final. Todos declararon, recuperando su voz un ápice de autoridad. Luna Clara afirma ser una líder, entonces lidera. Estás en esta llamada con el Alpha Kale y el Alpha Borlaug. Como sabes, sus manadas llevan un siglo en una sangrienta disputa territorial por la cuenca de Red Creek. Ningún rey, ningún consejo y ningún mediador ha sido capaz de resolverla. Es imposible, según todos los indicios. Ella esbozó una sonrisa venenosa. Resuélvela. Resuélvela ahora mismo con todos nosotros como testigos, o serás declarada no apta. Capítulo 17. La mediación en tiempo real. Los alfas Kyle y Borlo miraron la pantalla con incredulidad, olvidando momentáneamente su animadversión mutua ante la pura audacia de la exigencia del consejo. «Esto es una farsa», rugió Borlo, con el rostro marcado por cicatrices retorciéndose. «¿Traes a la nueva compañera del rey, esta niña, para resolver la guerra de la cuenca? ¿Estás loco?» «Ella dice ser nuestra luna», replicó Thorn, con los ojos brillantes de malicioso triunfo. Le había planteado un problema imposible de resolver. Que lo demostrara. Clara permaneció en silencio, con la mirada fija en los dos alfas enfrentados. Podía sentir el antiguo odio que se profesaban. Incluso a través de la transmisión digital. Era una herida abierta y supurante. Julian, detrás de ella, se tensó. Esto no era una prueba, era una ejecución pública. Clara cerró los ojos, bloqueó las caras burlonas del consejo, la ira del alfa y el miedo de Julian. Se sumergió en lo más profundo de sus recuerdos. La guerra de la cuenca, Red Creek, Luna Sarafina, Luna Arara la Sabia, Luna Morel. Los archivos se abrieron. Vio la historia no como un libro de texto, sino como algo vivo. Vio el primer tratado roto, la primera gota de sangre, las generaciones de negociaciones fallidas. Vio la mentira que lo había iniciado todo. Abrió sus brillantes ojos plateados. «Alpha Kale», dijo con voz tranquila y absoluta, rompiendo la tensión. «Tu manada reclama la cuenca por derecho de primer asentamiento, basándose en las marcas dejadas por tu antepasado, Ronan». «Y así fue», gruñó Kyle. «Las piedras sagradas lo demuestran». «Alpha Borlaug», continuó Clara ignorándolo. «Reclamas la cuenca porque tus antepasados murieron para consagrar la tierra y las piedras sagradas no son suyas, sino tuyas». «Correcto. Sus antepasados eran ladrones». Borlaug bramó. «El juramento de sangre está en esas piedras. Ambos estáis equivocados», afirmó Clara. Los dos alfas se detuvieron, atónitos y en silencio. «Habéis estado librando una guerra basada en una mentira, no vuestra mentira. Una antigua». Sacó un archivo del archivo, no un tratado, sino el diario privado de Aluna de hace más de 300 años. Luna Morel, ella estaba presente cuando comenzó la disputa. «Las piedras sagradas por las que lucháis no son tuyas, Kaylee, y no son tuyas, Borlo. Son un marcador de frontera colocado por el propio rey Lycan, que divide vuestros territorios por igual. Las marcas no son una firma de propiedad, son un mapa de la frontera compartida original». Amplió la antigua imagen. «Vuestros antepasados no entendieron la caligrafía del rey. Cada uno de vosotros vio lo que quería ver.
y de la soberbia y los malentendidos nació una disputa. No esperó a que discutieran. Inmediatamente abrió una nueva pantalla, un sofisticado estudio geológico. Ahora eso es irrelevante. Sin embargo, se ha derramado sangre. El orgullo es la nueva frontera. Por lo tanto, trazaremos una nueva. Ella presentó su solución de la primera prueba. El acuífero corre directamente debajo de la línea central de la cuenca. Mi solución no es dividir la tierra. Es compartir el recurso. No compartiré con él, rugió Kyle. Lo harás, ordenó Clara, y su voz de luna, aguda e innegable, resonó a través de la transmisión. Porque no lo estoy pidiendo. Voy a establecer la alianza de las montañas Cascade. El poder de mi compañero es absoluto, pero mi autoridad se basa en la cooperación. Firmaréis este nuevo tratado que cede la tierra a un territorio neutral gobernado por mí como luna. El agua se utilizará para infraestructuras conjuntas. Vuestras manadas trabajarán juntas para construirlas. Acabaréis esta guerra no con la victoria, sino con beneficios. O ella dejó la amenaza en el aire, o ambos responderéis ante mi rey y luego ante mí. Los dos alfas estaban pálidos, atrapados. Ella les había dado una salida que preservaba su honor y ponía fin a la guerra. Era brillante, era jaque mate. Antes de que el consejo pudiera siquiera hablar, el alfa Kale asintió con la cabeza, atónito. Acepto la mediación de Luna. Borlo, al ver que su rival aceptaba, lo siguió. Aceptamos. Clara volvió a dirigir su mirada al consejo. Thorne y el tercer alfa estaban cenicientos. Ella no solo había aprobado. En 10 minutos había logrado lo que su liderazgo combinado no había podido conseguir en 100 años. ¿Su veredicto, alfas?, preguntó Clara, con voz suave como el acero. Thorne abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Aja bajó la mirada, derrotada. Se cumplen los acuerdos de competencia. Reconocemos a Luna Clara. La transmisión se cortó. Capítulo 18. La confesión del traidor. El ático estaba en silencio. Julian estaba de pie al fondo de la habitación, con su sombra alargada por la luz de la tarde. No miraba la pantalla en blanco. Miraba a Clara. Ella se mantenía erguida, con los hombros hacia atrás, pero la adrenalina del enfrentamiento se estaba desvaneciendo, dejándola temblorosa. La luz plateada de sus ojos se suavizó. Había ganado. Se había enfrentado al consejo. Había desentrañado una guerra centenaria y se había ganado el respeto de dos alfas enemigos acérrimos. Se volvió hacia Julian, con una sonrisa temblorosa y agotada en los labios. Se acabó. Él cruzó la habitación en 2 zancadas. No la besó. No la felicitó. Simplemente la atrajo hacia su pecho, hundió el rostro en su cabello y la abrazó. Se acabó, susurró, con la voz cargada de una emoción cruda y poderosa que ella nunca le había oído expresar. Has estado magnífica. Lo has sido todo. Sin embargo, su victoria estaba incompleta. Clara se desplomó contra él, agotada. La mirada de Julian se endureció por encima de la cabeza de ella. La había visto librar su batalla. Ahora era el momento de librar la suya. Ricker, dijo, hablando al aire. El jefe de seguridad salió de una oficina lateral con el rostro sombrío. «Mi rey, mi luna». Se inclinó profundamente ante Clara, con un nuevo y genuino respeto en los ojos. «Estábamos monitoreando la filtración de datos como usted solicitó», dijo Julian con una voz letalmente tranquila. «El ataque fue sofisticado, como señaló el consejo», informó Riker. «Pero no fue un ataque de bots. Fue una campaña de acoso coordinada a través de un servidor privado encriptado. Estábamos tratando de rastrear el origen cuando recibimos un mensaje entrante de uno de los conspiradores». Extendió una tableta. En la pantalla había un hilo de mensajes. Era de uno de los 10 seguidores leales de Chloe. «No puedo seguir haciendo esto. No se trata de lealtad al grupo. Esto es enfermizo. Acabo de ver la evaluación final. Lo que hicieron, lo que hicimos usando esa información privada. Ella es Luna. Ella es la auténtica. Yo me largo. Aquí está todo. La IP del servidor, los registros de chat, todo. Chloe lo empezó todo. Riker se desplazó por la pantalla. Todo estaba allí.
El mensaje inicial de Chloe, su solicitud de información personal, su coordinación de la campaña de acoso, su línea directa de comunicación con un teléfono desechable, uno que el equipo de Riker rastreó inmediatamente hasta Alpha Thorn. La conspiración quedó al descubierto. Ella lo hizo, susurró Clara, con el corazón destrozado. Lo sabía, pero ver la prueba, la traición casual y cruel expuesta en los registros de Chad, fue una herida nueva. Los ojos de Julian se volvieron negros como el hielo. Miró a Riker. Tienes la confesión, tienes los registros, tienes la ubicación del teléfono desechable. Eso es traición contra el rey, contra Luna, contra todos los pactos aliados. Riker asintió comprendiendo la orden tácita. Mis hombres ya están en camino. Tráela aquí, ordenó Julian. Tráelos a todos. Alpha Thorn, Ara y el otro responderán por esto. Luego miró a Clara, su expresión se suavizó. Pero ella, dijo, bajando la voz, su ira compitiendo con otra cosa. Chloe Hayes. Ella es asunto tuyo, te la traerán. El cliffhanger cayó en su regazo. El consejo era un problema político. Chloe. Chloe era un problema personal. 40 minutos más tarde, las puertas del ático se abrieron. Riker y otro guardia hicieron entrar en la habitación a una desaliñada y furiosa Chloe Hayes. Tenía las manos atadas con grilletes de plata. Tropieza, con la mirada furiosa, y sus ojos se posan en Clara, que está de pie junto al rey. Tú, escupió Chloe lanzándose contra sus ataduras. Tú me tendiste una trampa. Tú hiciste esto. Capítulo 19. La audiencia. Chloe estaba destrozada. Tenía el pelo enmarañado y su ropa cara estaba rota y manchada. Era una fiera acorralada. Los días de aislamiento, alimentados por la rabia y la paranoia, habían despojado a la influencer de su última capa de elegancia. Lo único que quedaba era un nudo de envidia en estado puro. «Me tendiste una trampa», gritó de nuevo, luchando contra el agarre del guardia. «Los pusiste en mi contra. Les hiciste creer que yo era la débil». Clara no dijo nada. Simplemente observó a su antigua amiga, con el corazón frío y pesado como una piedra en el pecho. La chica con la que había crecido, la chica a la que había protegido del rey, ya no existía. Esta persona era una desconocida. Chloe Hayes. La voz de Julian era un murmullo judicial grave que silenció al instante su diatriba. Estaba en modo rey total, sentado en un gran sillón, la imagen de la autoridad absoluta. Clara estaba de pie a su lado, no detrás de él. Has sido traída aquí acusada de alta traición. ¿Traición? Chloe se rió, un sonido agudo y quebradizo. Eso es absurdo. Yo no hice nada, solo hablé. Tengo derecho a expresar mi opinión. Conspiraste con miembros del Consejo de la Manada para acceder y distribuir ilegalmente información privada. Leyó Riker en una tableta, con voz monótona. Organizaste una campaña de acoso selectivo para interferir en un juicio de competencia vinculante. Facilitó material comprometedor a Alpha Thorn para que lo utilizara como arma contra tu Luna. Intentaste activamente desestabilizar el nuevo liderazgo Lycan. Esto no son opiniones, son actos de traición. Chloe palideció. La naturaleza digital y casual de sus delitos le había impedido ver sus consecuencias en el mundo real. Ella había estado jugando en las redes sociales. Ellos estaban jugando en serio. No, yo no. Él me lo pidió. Thorn dijo que me ayudaría. Dijo que limpiaría mi nombre si le ayudaba a demostrar que Clara no era apta. Así que admites la conspiración. Julian afirmó que no era una pregunta. El Alpha Thorn y los demás miembros del Consejo están siendo juzgados en este mismo momento. Serán despojados de sus títulos y tierras. Ese es su castigo. Se levantó de la silla proyectando su sombra sobre ella. Pero tú no solo has atacado a una luna, has traicionado a tu manada, has traicionado a tu rey y has traicionado a tu amiga. Miró a Clara, su mirada se suavizó por una fracción de segundo, luego se endureció cuando volvió a mirar a Chloe. El castigo tradicional por traición es sencillo, el exilio. Serás despojada de tu nombre, tu manada y tu protección.
Serás expulsada sola para sobrevivir en las tierras sin gobierno como una renegada. Si te encuentran en el territorio de cualquier manada, serás ejecutada en el acto. Chloe se derrumbó, sus piernas cedieron. No, no, por favor, no puedes, Julian, Rey Julian, por favor, haré lo que sea. Clara dirigió su mirada desesperada y aterrorizada a Clara. Clara, por favor, díselo, somos amigas. Tú, tú me protegiste en el salón. No dejes que haga esto. Por favor, Clara, di algo. Su vida estaba en manos de Clara. Clara miró a la mujer quejumbrosa y destrozada en el suelo. Vio a la chica que la había abofeteado. Vio a la chica que había vendido sus secretos. Julian levantó la mano. La frase es, para. La voz de Clara, tranquila pero firme, lo interrumpió. Julian se detuvo, volviéndose hacia ella, con una expresión indescifrable. Clara se alejó de la protección de la autoridad del rey y se colocó directamente frente a Chloe. Se arrodilló, obligando a Chloe a mirarla a los ojos. Tienes razón, Chloe, dijo Clara, con voz suave, pero con el peso de su nuevo poder. Te protegí, pero eso fue antes de saberlo. Capítulo 20. La elección de Mercy. Chloe se estremeció, con los ojos muy abiertos por el horror que acababa de descubrir. Esta no era la Clara que ella conocía. La Omega débil y dócil a la que había dominado y despreciado toda su vida había desaparecido. La mujer que estaba arrodillada ante ella era su igual. No, era superior. Los ojos plateados no mostraban malicia, pero tampoco piedad. Solo mostraban un peso inmenso y agotador. No solo intentaste humillarme, continuó Clara, con voz baja, para que solo Chloe la oyera. Quizás podría haber perdonado eso, pero te llevaste mi secreto más profundo, Chloe. Un dolor que solo había compartido contigo, mi mejor amiga, y se lo diste a mis enemigos para que lo usaran como arma. No solo querías que fracasara, querías que me derrumbara. Las lágrimas corrían por el rostro de Chloe, lágrimas silenciosas de verdadero terror abyecto. Clara, yo estaba enfadada. Lo estaba. Lo había perdido todo. No sabes lo que se siente, ¿verdad? La voz de Clara era aguda. Nunca tuve lo que tú tenías, Chloe. Nunca tuve la plataforma, la ropa, el estatus, los seguidores. Todo lo que tenía era mi trabajo y mi mejor amiga. Y en un solo día, intentaste quitarme ambas cosas. Ella negó con la cabeza. No lo perdiste todo. Solo perdiste tus privilegios. Y para recuperarlos, estabas dispuesta a destruirme. Clara se levantó, dándole la espalda a Chloe. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. El poder que sentía era absoluto. Podía acabar con esto. Podía decir la palabra y Chloe desaparecería. La parte de ella que aún palpitaba por la bofetada, por la humillación del juicio, lo pedía a gritos. Exíliala, despártala, hazla sentir lo que es estar verdaderamente sola. La voz de Julian sonaba tranquila a su lado. Es tu derecho, mi luna. Di la palabra. Miró su reflejo en el cristal. Vio a la reina plateada mirándola fijamente. ¿Qué tipo de líder sería? ¿Una que gobernara como Thorn, mediante el miedo y el castigo, o una que gobernara como las lunas de sus recuerdos, con una fuerza que le permitiera ser misericordiosa? Se dio la vuelta. El castigo tradicional es el exilio, dijo, con voz resonante de autoridad formal, y el rey tiene razón, es lo que te mereces. Chloe soltó un sollozo ahogado, pero Clara volvió hacia ella. No es lo que yo decreto. Julian levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Chloe la miró sin comprender. Eres una traidora, dijo Clara con voz firme, pero también eres un recurso. Tus habilidades, las que utilizaste para intentar destruirme, son poderosas. Tu ambición es poderosa, solo que la has dirigido en la dirección equivocada. Respiró hondo. Así que te daré una opción. Chloe Hayes, una que tú no me diste. Levantó un dedo. Opción 1, el exilio. Llevaremos a cabo la sentencia del rey y te irás antes del anochecer para siempre. Levantó un segundo dedo. Opción 2, la expiación. Serás despojada de tus redes sociales,
tu estatus y tu nombre, pero no de tu manada. Servirás durante 1 año bajo mi supervisión directa. Utilizarás tus habilidades comunicativas y tus conocimientos sobre redes para la diplomacia interpack. Tenderás puentes, no los quemarás. Asistirás a sesiones de terapia obligatorias con el sanador de la manada. Trabajarás para recuperar tu lugar. Se arrodilló de nuevo. Nunca volveremos a ser las amigas que éramos. Esa chica ya no existe, pero puedes convertirte en alguien nuevo, alguien mejor. Exilio o servicio. La elección es tuya. Chloe se quedó mirando, con la boca abierta, la mente dando vueltas. Estaba preparada para la muerte. Estaba preparada para el destierro. No estaba preparada en absoluto para la misericordia. Capítulo 21. Los fundamentos de la curación. Chloe miró a Clara, incapaz de procesar las palabras. Se había preparado para el exilio. Se había preparado para la ejecución. La misericordia era un lenguaje que nunca le habían enseñado, una estrategia que no podía comprender. Esta elección, más que la furia del rey o la traición del consejo, fue lo que finalmente la quebró por completo. Los últimos restos de su orgullo, la ira aguda y amarga que la había sostenido, se desmoronaron. Se derrumbó, no en una súplica calculada, sino en una rendición completa y temblorosa. Un gemido crudo y desgarrado brotó de ella, un sonido de tal profundo odio hacia sí misma que resonó en el estéril ático. No, no me lo merezco, lloró, con las palabras amortiguadas por el suelo. Soy un monstruo. Intenté destruirte. ¿Por qué? ¿Por qué no me destruyes a mí? Porque yo no soy tú, dijo Clara en voz baja, sin rastro de triunfo en su voz. Y porque recuerdo a la niña que compartió su almuerzo conmigo en 3er grado, incluso cuando yo no tenía nada, elijo creer que esa niña sigue ahí dentro. Dio un paso atrás. Pero esta es tu única oportunidad. Elige. Chloe levantó la vista, con el rostro destrozado por las lágrimas y la vergüenza. Acepto, susurró con voz ronca. Servicio, expiación. Haré lo que me pidas, Luna. El uso del título fue una rendición definitiva. Clara asintió una vez, con el rostro sombrío. No había recuperado a una amiga. Había tomado un arma rota y se había ofrecido a reforjarla. Riker, ordenó Clara, llévala a los sanadores de la manada y luego búscale un puesto de trabajo. Empieza mañana. Los guardias levantaron a Chloe, que no opuso resistencia, con la mirada fija en Clara con un temor aterrador y desesperado. Mientras se la llevaban, Julian finalmente habló, en voz baja. Ha sido un riesgo enorme, compañera. Clara se volvió hacia él y la fuerza que la había sostenido finalmente comenzó a flaquear. Era mi amiga, Julian, antes de ser un monstruo. Era mi amiga. Él se acercó a ella con una expresión indescifrable. Ofreciste misericordia a quien te golpeó en el pasillo. Ofreciste paz a los alfas que habían librado una guerra durante un siglo. Y ahora ofreces redención a quien conspiró contra ti. He gobernado mediante el dominio y el miedo, y nunca en toda mi vida había visto una demostración de poder como la que acabas de mostrar. Él le tomó las manos con firmeza, sujetándola. El consejo temía que fueras una luna débil. En cambio, has demostrado ser la más fuerte en generaciones. Mi fuerza acaba con las cosas. Tu fuerza las construye. Clara miró sus manos unidas. Las de él, grandes y llenas de cicatrices. Las de ella, más pequeñas, pero ahora firmes. El vínculo entre ellos vibraba. Ya no era solo una atracción primitiva desvanecida, sino una asociación consciente. Las pruebas habían terminado. Las traiciones estaban resueltas. El verdadero trabajo, el trabajo de construir un futuro, acababa de comenzar. Capítulo 22. La Alianza de las Montañas Cascade. 6 meses después, las manadas aliadas eran irreconocibles. La era oscura y paranoica de las viejas rivalidades y el dominio basado en el miedo había terminado. En su lugar estaba la Alianza de las Montañas Cascade, el nuevo y revolucionario sistema de Clara, basado en recursos compartidos y cooperación obligatoria. La pieza central era el proyecto de la cuenca del Arroyo Rojo. Donde antes se encontraba un valle sangrientamente disputado,
Ahora se estaba llevando a cabo un enorme proyecto de infraestructura conjunta. Alpha Kale y Alpha Borlaug, los dos enemigos más acérrimos, ahora copresidían la distribución de los acuíferos. Sus manadas se enriquecían juntas gracias a las nuevas tierras de cultivo irrigadas. Clara, que ya no era la chica del ático, presidió la primera cumbre de la alianza. No llevaba corona ni joyas. Su autoridad residía en su porte y en sus ojos plateados y brillantes que lo veían todo. Se movía con un propósito que era tanto innato como aprendido. Alpha Kale dijo, con una voz que se propagaba fácilmente por la nueva mesa circular del Consejo. Tu informe sobre el progreso del riego en el oeste. Vamos adelantados, Luna Clarahara, informó Kale, con su antiguo comportamiento brusco sustituido por un nuevo respeto a regañadientes. Los ingenieros de Borlaug han sido sorprendentemente competentes. Prevemos que las nuevas cosechas de cereales serán lo suficientemente abundantes como para crear un excedente compartido para todas las manadas aliadas en invierno. Julian se sentó a su lado, no como un rey, sino como un compañero. Era su ejecutor, su roca y su más ferviente partidario. La observaba liderar, con un orgullo que era una fuerza tangible. Se abrió una puerta lateral y entró una figura que llevaba una tableta de datos. Vestía un sencillo uniforme profesional. Llevaba el pelo recogido. No llevaba maquillaje. Era Chloe. Se acercó a la mesa, con la mirada baja, y le entregó la tableta de datos a Clara. Luna, los manifiestos comerciales ajustados que solicitaste. He resaltado las discrepancias en el envío de Nightwood. Gracias, Chloe, dijo Clara con un tono profesional pero no desagradable. Chloe asintió una vez y se retiró a una estación de trabajo junto a la pared. Estaba prosperando. Su energía inquieta, su ambición, su naturaleza meticulosa y obsesiva, todo ello se canalizaba ahora en la gestión de toda la red de comunicaciones y logística de la alianza. Sin duda, era la administradora más eficaz de los pactos aliados. No había hablado de la bofetada ni de su pasado. Simplemente trabajaba. Se estaba ganando su redención hoja de cálculo a hoja de cálculo. La reunión concluyó con un éxito rotundo. Claire y Julian salieron al balcón de la nueva sede de la Alianza con vistas al valle. Tú has hecho esto, dijo Julian, rodeándole la cintura con los brazos por detrás. Tú has construido esta pieza. Lo hemos construido nosotros, le corrigió ella, recostándose contra su sólido pecho. El vínculo entre ellos era un resplandor cálido y constante. Sintió un momento de paz pura y sin adulterar, y entonces el mundo se tambaleó. El primer temblor fue un gemido bajo y lejano en las profundidades de la tierra. No era un terremoto pequeño, era un empujón violento y ondulante. El edificio gimió bajo sus pies. Un chirrido metálico agudo rasgó el aire cuando una grúa de construcción se derrumbó. Entonces llegó el verdadero terremoto. Un rugido desgarrador y colosal. Capítulo 23. Cuando la tierra tiembla, el mundo se hace añicos. El hormigón del balcón se levantó, y Julian protegió a Clara con su cuerpo, gritando su nombre. El cristal de la sala de conferencias explotó hacia adentro. Las alarmas sonaron, una docena de chirridos electrónicos diferentes. El terremoto no cesó. Se intensificó, un rugido implacable y chirriante que parecía durar una eternidad. El polvo se elevó desde el valle. Cuando el temblor finalmente cesó, se produjo un silencio aterrador, solo roto por gritos lejanos y el silbido de tuberías rotas. Julian ya estaba de pie, ayudando a Clara a levantarse. ¿Estás herida? No, dijo ella, con la voz temblorosa, pero con la mente ya a toda velocidad. Los recuerdos de Luna afloraban. El epicentro parecía cercano. Ve a buscar a Riker, consigue un informe de daños ahora mismo. Corrieron de vuelta a la sala de conferencias en ruinas. Los alfas se estaban levantando. ¡Informe!, gritó Kyle, con sus viejos instintos de guerrero tomando el control. Chloe ya estaba en su puesto de trabajo, que milagrosamente estaba intacto. Es Anchor City, dijo, con la voz tensa por el terror profesional. Sus dedos volaban sobre el teclado. El epicentro estaba justo frente a la costa. Las comunicaciones humanas están caídas. Todas ellas. La ciudad está...
Oh, dioses, la ciudad está devastada a la antigua usanza. Cada manada habría llamado a sus guerreros, asegurado sus propias fronteras y acaparado sus recursos, dejando que la ciudad muriera. Julian miró a Clara. ¿Cuál es la orden, mi luna? Los ojos plateados de Clara brillaban. No estaba entrando en pánico. Estaba dando órdenes. Esto es todo, dijo, con una voz que atravesaba el miedo. Esta es la prueba, se volvió hacia su consola. Caleb Forló, olvídate del acuífero. Necesito tu maquinaria pesada y necesito a todos los ingenieros en los límites de la ciudad en 30 minutos. Nuestras fronteras, comenzó Cale. No hay fronteras. La voz de Luna de Clara le hizo callar, dejándolo paralizado. La alianza de las montañas Cascade responde como una sola. Chloe. Chloe levantó la vista, con el rostro pálido pero concentrado. Sí, Luna, tú construiste la red de comunicaciones. Úsala. Quiero un sistema de despacho multi-act en funcionamiento en los próximos 5 minutos. Quiero ubicaciones de triaje, zonas de rescate pesado y cadenas de suministro médico. Coordínate con todos los alfas de la manada. Usa mi autoridad. Tú eres la voz de la alianza. Muévete. Los ojos de Chloe se agrandaron. Era el momento. Esta era la prueba definitiva de sus habilidades. Sí, Luna, dijo, y sus dedos se convirtieron en un borrón. Julian, Clara se volvió hacia su compañero. Su poder vibraba, listo para ser liberado. Tú estás conmigo. No vamos a dirigir desde aquí, vamos a dirigir desde el frente. Corrieron hacia los vehículos. La sala de conferencias se había convertido en una sala de guerra, y la alianza, que había sido un símbolo de paz, era ahora un ejército de rescate coordinado y de respuesta rápida. Cuando llegaron a los límites de la ciudad, la magnitud del desastre era bíblica. Los edificios estaban derrumbados, los incendios arrasaban, el aire estaba cargado de humo y los gritos de los atrapados. Chloe, dijo Clara con voz tranquila y firme. ¿A dónde vamos primero? La voz de Chloe respondió. Ya no era la influencer, sino la intendente. Al hospital de Anchor City, el ala principal se ha derrumbado y hay cientos de personas atrapadas. Es lo peor. Estoy enviando al equipo de Kaylee allí ahora mismo. Nos reuniremos con ellos, dijo Clara. Miró a Julian. Vamos a salvar nuestra ciudad. Capítulo 24. La nueva familia. La escena en el hospital Anchor City era un caos total. Un ala de 6 pisos se había derrumbado y se había convertido en una pila de 3 pisos de hormigón, destrozado y barras de acero retorcidas. Los equipos de primera respuesta humanos estaban desbordados. Su equipo era inútil ante la magnitud de la destrucción. «Ricker Cale, asegura el perímetro», rugió Julian, con su voz de rey cortando el pánico. 4 patas. Triaje médico ahora. Los cambiaformas se movían con una velocidad y una fuerza sobrenaturales. Sus sentidos mejorados atravesaban el humo. Clara cerró los ojos, de pie en medio de los escombros. No era una general, era una luna. Empujó sus sentidos más allá del ruido y los gritos. Los recuerdos genéticos le proporcionaban la técnica. Podía oírlos bajo los escombros. Podía oír los latidos del corazón. Allí, dijo, con voz tranquila pero firme, señaló una enorme losa de hormigón. Hay 3 supervivientes vivos en un hueco a 6 metros de profundidad, pero las barras de refuerzo se están desplazando. Julian estaba a su lado. Puedo levantar eso. Lo derrumbarás todo sobre ellos, argumentó Cale. No. La voz de Chloe crepitó en los comunicadores. Había accedido a los planos de la ciudad. Luna Cale tiene razón. La integridad estructural ha desaparecido, pero hay un túnel de servicio. Se ha derrumbado, pero está detrás de ellos. Si Julian puede estabilizar la losa principal, el equipo de Cale puede cortar la pared del túnel. ¿Clara?, preguntó Julian, confiando en su decisión. Hazlo, ordenó Clara. Corrió hacia los escombros y colocó las manos sobre la losa. Julian estaba a su lado. Te diré cuando se mueva. Julian soportó el peso, tensando los músculos, con su poder Lycan aumentando mientras luchaba contra la física. Cale, vete ahora. Durante 2 horas, trabajaron como una unidad perfecta. Julian, el objeto inamovible. Clara, los sentidos que guiaban. Chloe,
los ojos y oídos digitales, coordinando una docena de equipos a la vez. Sacaron con vida a los 3 supervivientes. Al amanecer, la ciudad ya no gritaba. La operación, un modelo de eficiencia multi-act, había salvado cientos de vidas que se habrían perdido. Las autoridades humanas, asombradas y desconcertadas por los equipos de construcción, que habían aparecido de la nada, solo podían ofrecer su agradecimiento aturdido y agradecido. Los 3, Clara, Julian y Chloe, se pararon en una colina con vista a la ciudad en recuperación mientras salía el sol. Estaban cubiertos de polvo, sangre y sudor. Chloe fue la primera en hablar, con voz entrecortada. Mis habilidades fueron útiles, fueron esenciales, dijo Clara, volviéndose hacia ella. Hoy has salvado tantas vidas como él, dijo, señalando a Julian con la cabeza. Chloe finalmente la miró a los ojos. La envidia había desaparecido. La ambición había desaparecido. Lo único que quedaba era un respeto profundo, doloroso y ganado. Luna, Clara, gracias no por perdonarme la vida, sino por darme un propósito. Clara asintió, y la vieja herida entre ellas finalmente se cerró. Julian rodeó con el brazo la cintura de Clara y la atrajo hacia sí. El consejo quería poner a prueba tu competencia, murmuró con voz ronca de orgullo. Acabas de reescribir toda la ley al respecto. Clara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el vínculo como un consuelo cálido y constante. Miró el sol naciente, la ciudad, a su compañero y a su amiga redimida. Esta no era la vida que había imaginado. Era más difícil, era más pesada, pero era la suya. Había demostrado que el verdadero liderazgo no tenía que ver con el estatus, el dominio o la perfección. Tenía que ver con el valor interior. Tenía que ver con la cooperación y tenía que ver con tener la fuerza para mostrar misericordia. Juntos, una nueva clase de familia. Reconstruirían.